Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué es la retención de impuestos dentro del régimen de plataformas tecnológicas? De eso es lo que quiero hablar contigo el día de hoy a través de este video. Así que si te interesa este tema, ¿qué es la retención de impuestos dentro de plataformas tecnológicas y cómo se calcula? Pues te invito a que me acompañes para contestar esta pregunta, conocer las fórmulas y mecánicas de cálculo tanto de retención de ISR como de IVA y aparte ver en un ejemplo o en un caso práctico de Rappi cómo se aplican esta mecánica, cómo se aplican las mecánicas de cálculo de IVA y de ISR en un ejemplo, en un caso real de retención de la plataforma de Rappi. Así que si te interesa este tema, acompáñame. Yo soy Eric Zamora del proyecto Contabilidad en tu idioma y como sabes, el proyecto Contabilidad en tu idioma tiene el objetivo de compartir contigo información útil, información de importancia y que tenga relación directa con tu actividad dentro de plataformas tecnológicas. Así que, pues, sin más ni más, vamos a entrar directamente en materia para platicar en esta ocasión sobre este tema que es común. Siempre hablamos de las retenciones, pero creo que no nos hemos detenido a explicar con detenimiento qué es una retención de impuestos y en el caso específico de plataformas tecnológicas, cómo se calculan, tanto para ISR como para IVA. Así que, sin más ni más, vamos a entrar en materia. Como siempre, voy a compartir mi pantalla contigo para poder hablar y explicar el tema del día de hoy. Voy a tomar aquí un apuntador para hacer algunas notas. Ah, ah, perfecto. Estamos listos ahora sí. Muy bien, pues nuevamente presento el tema del día de hoy. En plataformas tecnológicas, ¿qué es y cómo se calcula la retención de impuestos? Eh, y aquí está, pues, la pregunta a contestar, ¿no? La pregunta con la que quiero iniciar este video para tener un panorama general, tener una foto completa y más clara de qué es la retención de impuestos. Y si me lo permiten, voy a leer de forma textual esta nota. Dice así, la retención de impuestos es una obligación fiscal que consiste en que el retenedor quite los ingresos percibidos por el contribuyente una cantidad determinada por concepto de impuestos. Esta cantidad está fijada por la autoridad y se le entrega a dicha autoridad como pago provisional de impuestos, la cual el contribuyente podrá acreditar al momento de hacer el pago definitivo. Y quiero aquí detenerme un poco para explicar con un poco más de detalle, inclusive hice aquí algunas notas entre paréntesis, sobre qué es en sí la retención. Entendemos entonces que es una obligación fiscal que recae en un retenedor, ¿ok? En este caso, obviamente, en el caso de las plataformas tecnológicas, estas son o juegan el papel de retenedores. Entonces, Uber Eats, Rappi, Mercado Libre, fungen como retenedores y ellos tienen esta obligación de quitar, y aquí viene esta palabra clave, de quitar de los ingresos percibidos por un contribuyente. ¿Y quién es el contribuyente en este caso? Pues tú como repartidor, como conductor o como vendedor, generas ingresos, percibes ingresos de los cuales tú debes de pagar impuestos. Pero el retenedor, digamos, ayuda al SAT, ayuda a la autoridad a recolectar, a recabar estos impuestos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es la mecánica para que un retenedor recaude o ayude al SAT a colectar los impuestos? Pues bueno, esta mecánica es fácil. Quita un porcentaje de estos impuestos por los ingresos que percibes, ¿no? Entonces, ustedes como repartidores
como conductores o como vendedores se dan cuenta que cada vez que entregan un pedido, que completan un viaje o que venden un producto o servicio, pues la plataforma literalmente les quita un porcentaje del impuesto que ustedes deben de pagar. Y de esta manera, la autoridad, el SAT, pues puede evitar de alguna otra manera el que no se paguen impuestos y fortalece la mecánica de recaudación. Y literalmente, pues se apoya en un tercer jugador, en una tercera persona, que en este caso, pues serían las plataformas tecnológicas, para que le ayude a hacer esta retención de impuestos, ¿sí? Para que las plataformas tecnológicas, pues funjan esa función de recolectar parte de los impuestos que tú como contribuyente debes de pagar por los ingresos que percibes y de esta manera el retenedor, la plataforma tecnológica, le entrega este monto o este importe de impuestos a la autoridad como pago de los mismos, como un pago provisional de impuestos. Cabe aclarar que dentro del régimen de plataformas tecnológicas también existe el esquema de pago definitivo de impuestos, aunque no es materia de este video. Esto no lo vamos a explicar en este video, nos vamos a concentrar más en la parte del pago provisional. ¿Ok? Es importante también recalcar que estos pagos provisionales o estas retenciones de impuestos, el contribuyente, es decir, tú, puedes acreditarlos al momento de hacer el pago final o el pago definitivo de impuestos, principalmente hablando del ISR a través de la declaración anual. Así que, pues, de forma clara y sencilla, la retención de impuestos es un porcentaje de los mismos que una tercera persona, en este caso la plataforma tecnológica, te quita, ¿sí? Es una parte del impuesto que la plataforma tecnológica te quita en su función de retenedor de los impuestos que tú debes de pagar por los ingresos que generas, por los ingresos de trabajar en la plataforma. Y esta retención la utiliza el retenedor para dársela a la autoridad, al SAT, como un pago provisional de impuestos. ¿Ok? Pues a grandes rasgos esta es la explicación de lo que es una retención de impuestos. Aclarando este punto, pasamos al siguiente para hablar ya dentro del esquema, dentro del ámbito del régimen de plataformas tecnológicas, la principal consideración en tema de retención de impuestos. Y esta principal consideración consiste en que las retenciones únicamente se aplican sobre los ingresos obtenidos mediante intermediarios. ¿Ok? Debes de recordar que dentro del régimen de plataformas tecnológicas, los ingresos que tú generas como repartidor, conductor o vendedor pueden venir de dos fuentes o de dos caminos. Uno, los ingresos obtenidos mediante intermediarios, que estos son los ingresos que controla la plataforma tecnológica a través de que el servicio o el producto se pagó usando una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. En este caso, la ganancia del servicio o del producto que tú ofreciste, la tiene la plataforma tecnológica, ellos fungen tal cual como un intermediario y en algún momento esa ganancia te la van a regresar a través de un depósito en tu cuenta bancaria. La otra forma de generar ingresos en este régimen es a través de los ingresos obtenidos directamente de los usuarios. Esto es cuando el producto o el servicio se paga en efectivo. En ese momento, pues tú tienes en tus manos tu ganancia y pues te la puedes cobrar inmediatamente. No hay un intermediario que gestione tu ganancia. Entonces, aquí nuevamente recalco que la consideración principal, hablando de retención de impuestos en el ámbito del régimen de plataformas tecnológicas, es que dichas retenciones únicamente se aplican sobre los ingresos obtenidos mediante intermediarios. Ok, pues entonces ya tenemos explicado, digamos, qué es la retención
Y dentro del ámbito de plataformas tecnológicas, ¿cuál es la principal consideración hablando de este tema? Vamos a entrar ahora entonces a lo que son las mecánicas o fórmulas para determinar los montos de retención. El primer impuesto del que vamos a hablar sería el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cómo se calcula, cómo se determina la retención hablando del impuesto sobre la renta? Bueno, pues es relativamente sencillo. Para saber el importe de retención de impuestos sobre la renta, simplemente debemos de conocer el monto total de ingresos percibidos sin IVA y multiplicarlos por la tasa de retención. Sabemos que a partir del 2021 la tasa de retención para plataformas tecnológicas quedó como un porcentaje fijo, pero sí varía dependiendo la actividad que tú tengas dentro de plataformas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, para actividades relacionadas con reparto y transporte, esta tasa de retención de ISR quedó en 2.1% y para enajenación de bienes, es decir, venta de bienes o servicios a través de Internet, por ejemplo, podría ser Mercado Libre, la tasa de retención de ISR quedó en 1% y ya no varía, no importa cuál sea el ingreso que hayas generado en el periodo, la tasa será la misma sin variación. Esta fórmula o esta mecánica de cálculo tú la puedes validar o la puedes consultar directamente revisando el artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora pasamos a explicar cuál es la fórmula o la mecánica de cálculo para determinar la retención del IVA, del impuesto al valor agregado. Y para saber cuánto te deben de retener de este impuesto, del IVA, pues es simplemente del IVA cobrado lo debes de multiplicar por 50%. Pero aquí el IVA cobrado se convierte en una variable que debemos también saber cuál es. ¿Cuál es el IVA cobrado de los ingresos que estamos percibiendo? Pues muy bien, para determinar o para saber cuál es el IVA cobrado, lo que tenemos que hacer es, una vez identificado cuál es el monto total de ingresos percibidos sin IVA, le debemos aplicar la tasa de este impuesto, la tasa total de este impuesto que sabemos que es del 16%. ¿Ok? Entonces, al multiplicar el monto total de ingresos sin IVA por 16%, obtenemos el IVA cobrado. Y una vez conociendo este monto, pues lo multiplicamos simplemente por 50% y de esta manera ya sabemos cuál es la retención que se debe de hacer de IVA, cuál es el importe o monto de retención de IVA. Para validar o consultar esta mecánica de cálculo, puedes revisar el artículo 18J, fracción 2, inciso A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Perfecto, pues ahora, como les comentaba al principio del video, me gustaría platicar con ustedes y mostrarles un ejemplo o un caso práctico en esta oportunidad hablando de la plataforma tecnológica de reparto Rappi. Y para ello, tengo aquí conmigo una captura de pantalla de un CFDI de retención, en donde este repartidor, según Rappi, con base en este CFDI de retención, generó ingresos ya sin IVA por 9,055 pesos. Este es el total operativo. Entonces, cuando hablamos de total operativo, y aquí nos indica este CFDI de retención que son 9,055 pesos, estamos entendiendo que, y me voy a regresar a esta lámina, estamos entendiendo que este monto es el ingreso obtenido mediante intermediarios. Comentaba que este ingreso a ti te lo harían llegar, si tú eres repartidor de Rappi, pues a través de un depósito, y es por eso que aquí en la forma de pago se dice transferencia electrónica de fondos. Entonces, de alguna otra manera se valida que este ingreso que menciona el CFDI de retención corresponde a ingresos por intermediación. Y esto en la teoría, porque aunque también no voy a entrar en detalles, conozco casos, conozco escenarios y situaciones
donde las facturas de retención no solamente reflejan el ingreso por intermediación, sino que en muchas ocasiones también reflejan los ingresos en efectivo y este monto se convierte o representa el total de ingresos que percibe, en este caso, un repartidor. Pero insisto, este es otro escenario que lo hablaré en otro video. Para efectos de este video en particular, vamos a entender que esta cantidad es la que efectivamente el repartidor obtuvo por medio de intermediación. Entonces sabemos que obtuvo ganancias en el mes de febrero, el mes 2 del ejercicio 2021, del año 2021, por una cantidad de 9,055 pesos. Perfecto. Ahora vamos a trasladar, ¿no?, los montos y los vamos a aplicar a las mecánicas o fórmulas para determinar la retención y ver si los importes y las bases operativas con los que se usaron para determinar y llegar a estos resultados efectivamente son correctas y las fórmulas funcionan bien como nos lo indica en la ley. Entonces, empezando por explicar la retención de impuestos sobre la renta, y me voy a regresar aquí dos láminas, nos dice el artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que para determinar la retención de este impuesto debemos de identificar el monto total del ingreso sin IVA y multiplicarlo por la tasa de retención correspondiente. Muy bien, pues entonces en nuestro ejemplo ya sabemos cuál es el monto de ingreso sin IVA, 9,055, aquí lo tenemos, y también sabemos cuál es la tasa de retención de ISR para esta actividad en particular. Estamos hablando de una actividad de entrega de alimentos o reparto y sabemos que la tasa de retención para esta actividad es del 2,1%. Si hacemos la matemática, si multiplicamos 9,055 por 2,1, nos va a dar un resultado de 190,16 pesos. Y si esto lo comparamos con lo que se indica en la factura de retención, estamos llegando al mismo resultado. Cuadra perfectamente, por lo tanto, para calcular la retención de ISR en un esquema de pago provisional, utilizando como base el monto de ingresos obtenidos sin IVA y aplicando la fórmula que ya explicamos, sabemos que Rappi hizo bien la tarea y el monto corresponde o cuadra perfectamente con lo que se indica en la metodología correspondiente. Muy bien, pues ahora vamos a explicar la parte de retención de IVA, del impuesto al valor agregado. Y me voy a regresar una lámina para ver nuevamente la fórmula o el método de cálculo. Lo primero que deberíamos saber entonces es cuál es el IVA que cobramos. Para determinar el IVA que cobramos, habíamos explicado que debemos identificar cuál es el monto total del ingreso sin IVA y a ese importe, a ese monto, debemos de multiplicarlo por 16%. Ok, pues vamos a trasladar eso a nuestro ejemplo. Sabemos que entonces nuestro monto de ingresos obtenidos sin IVA son 9,055, es nuestra base o nuestro total operativo, y lo multiplicamos por 16%. Esto nos da un total de 1,448 pesos con 80 centavos. Este debería ser la base para calcular la retención. Ya sabemos que al momento de hacer esta matemática tenemos el IVA cobrado, esta es la base para determinar la retención y a este monto, a este IVA cobrado, lo vamos a multiplicar por 50%. Pero aquí está pasando algo, aquí viene lo interesante. Resulta que la factura de retención nos está indicando que Rappi está utilizando un monto de 1,184 pesos para determinar, insisto, la base de cálculo del IVA. Entonces, si nos regresamos acá, lo que hizo Rappi es que al momento de identificar el monto total de ingresos sin IVA y multiplicarlo por 16%, ellos llegaron a un resultado de 1,184 pesos.
este resultado, este monto es diferente a lo que a mí me salió, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, yo estoy mal, ¿no? Quizás te podrás cuestionar o me podrás cuestionar y decir, Eric, pues entonces tu fórmula es incorrecta, la ley lo explicó mal o Rappi se equivocó. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué estamos llegando a un resultado diferente? ¿Por qué al momento de identificar nuestro total de ingresos sin IVA, multiplicarlo por el 16%, como indica la regla, estamos llegando a resultados diferentes? A mí me salió 1,448.80 y a Rappi el resultado que obtuvieron fue de 1,184 pesos. Para explicar esta diferencia, tendríamos que recurrir al archivo XML eh, de este CFDI de retención, realmente ver cómo están determinando la gente de Rappi el cálculo del IVA. Y lo que nos encontramos aquí, que hizo Rappi para determinar la base y de esta manera calcular la retención de IVA, es que ellos no están utilizando los 9,055 pesos que indican en la factura de retención. Ellos están utilizando un monto diferente, que es de 7,400 pesos. Aquí dice que esta es la base. A esta base le están aplicando el impuesto 0,2. El impuesto 0,2 es el IVA. Le están aplicando una tasa sobre este impuesto y esta tasa es del 0,16%. Por lo tanto, al aplicar esta tasa del 0,16% a 7,400, les da un importe de 1,184 pesos. Entonces, para Rappi, el monto total de ingresos obtenidos sin IVA para calcular la retención de este mismo impuesto, del impuesto al valor agregado, son 7,400 pesos. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos de esta forma, 7,400 pesos por 16%, como nos lo dice la regla, nos da un resultado de 1,184 pesos, que es lo que se valida o se visualiza en la factura de retención. Entonces, ahora sí nos cuadra. Y si seguimos utilizando la mecánica de cálculo, ya sabemos cuál es el IVA cobrado. Ahora ese IVA cobrado tenemos que multiplicarlo por 50%. Al hacer eso, 1,184 por 50% nos da un resultado de 592 pesos, que es lo que se refleja aquí. 592 pesos. Ahora sí nos cuadra perfectamente los números, pero me vas a decir, oye Eric, pero pues tú lo estás haciendo sobre 7,400 y no sobre 9,055. Entonces, ¿qué pasó con la diferencia? ¿Por qué estás utilizando una cantidad diferente a la que se visualiza en la factura de retención? Muy bien, pues vamos a regresar al XML y esa diferencia, esos 1,655 pesos, provienen de propinas. ¿Por qué estoy afirmando que 1,655 pesos provienen de propinas? Bueno, porque en el XML, en el detalle fino de un CFDI de retención, nos dice que hay un monto, y aquí lo indica, de 1,655 pesos, el cual no se le aplicó ningún tipo de impuesto relacionado con el impuesto al valor agregado. No hay una tasa, no hay un impuesto determinado o específico para este monto. Entonces, atando cabos, entendemos que esta cantidad, este importe corresponde a propinas. ¿Y por qué? Porque las propinas no causan IVA. Las propinas no están sujetas al impuesto al valor agregado. Entonces, al momento de determinar la retención del impuesto al valor agregado, no podemos utilizar el monto de propinas que en este caso recibió el repartidor a través de la aplicación. Entonces tenemos que sustraerlas, tenemos que quitarlas para poder calcular la retención del IVA. Entonces, quitamos de la base original de los 9,055 pesos,
quitamos 1,655 que corresponde a propinas, no hay ningún impuesto aplicado a este monto y el resultado son 7,400. A esta cantidad, que sí es el monto de los ingresos, es el monto que un repartidor obtuvo por entrega de alimentos, sí se le aplica el impuesto correspondiente. ¿Ok? Inclusive, si ustedes suman 1,655 más 7,400, van a obtener el resultado de 9,055. Entonces, esta cantidad se le resta o se le quita al monto operativo total. ¿Por qué? Porque corresponde a propinas. ¿Cómo sabemos que son propinas? Porque no se le aplica ningún impuesto. En este caso, hablando del IVA, no causa IVA, por lo tanto, no es parte del monto para calcular la retención de este impuesto. Solamente 7,400 pesos. Y algo muy interesante, en cuestión de ISR, sí están contempladas las propinas, porque las propinas sí causan ISR. Entonces, para el cálculo del ISR, se debe utilizar el monto de ingresos por la actividad como tal, en este caso el monto de ingresos por entrega de alimentos más propinas, en el caso de ISR. Ese monto obviamente sin el IVA. Para calcular la retención de IVA, nuevamente, es únicamente sobre el total de los ingresos obtenidos por entrega de alimentos sin IVA y sin propinas. ¿Ok? Las propinas no causan IVA, por lo tanto, solamente la base de cálculo es este ingreso sin propinas por concepto de entrega de alimentos. En este caso, ya vimos con base en el XML que esa cantidad es de 7,400 pesos, multiplicado por el 16% nos da 1,184, es la base para calcular la retención. A esta cantidad la multiplicamos por 50% y nos da los 592 pesos que están reteniendo de este impuesto. Así que de esta manera vemos y validamos que las mecánicas de cálculo, tanto para ISR como para IVA, es decir, las fórmulas que la ley nos indica, son correctas, funcionan perfectamente. En este ejemplo de caso práctico de Rappi, lo podemos validar. Los importes que está cobrando Rappi o que está quitando, ¿no? Utilizando la palabra que usamos en la explicación del concepto de retención, los importes que está quitando Rappi por los impuestos generados por los ingresos de esta actividad son correctos. Estos montos son correctos, estos montos están bien y pues estamos o podemos afirmar que no hay error en el cálculo y no hay error en el importe. Algo importante que me han comentado es que específicamente hablando de retención de IVA, me han dicho, Eric, pero es que nosotros sabemos que lo que nos retienen de IVA es el 8%. Tú me estás aquí hablando de un 16% y por acá me estás hablando de un 50%. ¿Por qué? Bueno, es realmente porque lo que te están quitando, o lo que te están quitando de retención es la mitad de la tasa normal de este impuesto. Te están quitando o te están reteniendo la mitad del 16%, y pues la mitad del 16 es 8. Entonces, es por eso que se llega a confundir que si te retienen el 8 o te retienen el 16. No, realmente si utilizamos las palabras correctas, digámoslo así, sobre la fórmula o mecánica de cálculo, lo que te retienen, el importe que te retienen es el 50% del IVA cobrado. Sí, y pues el 50% del IVA cobrado pues sería la mitad de este 16, o sea, un 8%, digámoslo así. Pero realmente como se debe de interpretar la mecánica de cálculo o la fórmula de determinación de retención de IVA, es que te quitan o te retienen el 50% sobre el IVA que cobraste. Muy bien, pues básicamente esta es la información que quería compartir contigo el día de hoy. Te agradezco mucho la atención como siempre y te recuerdo que el proyecto de contabilidad en tu idioma tiene presencia en Facebook, en Instagram,
en Twitter, en todas estas redes sociales me encuentras como Contabilidad en tu idioma. Si quieres tener una plática en tiempo real conmigo para platicar de algún caso en particular, con mucho gusto me puedes mandar un mensaje a mi cuenta de Telegram y en Telegram me encuentras como Eric-contabilidad en tu idioma. Podemos platicar en tiempo real y con gusto puedo revisar tu caso y darte algunas soluciones prácticas. Si te gustó este video, por favor, regálame un like. Ahorita vas a ver un círculo aquí debajo con el logotipo de Contabilidad en tu idioma. Por si no te has suscrito al canal, dale un clic a ese círculo para que te puedas suscribir. Ayúdame a compartir este video, esto me sirve muchísimo. Y también ayúdame con tus comentarios, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. Lo puedes dejar en la casilla de comentarios y yo a la brevedad te estaré respondiendo. Como siempre, agradezco muchísimo tu atención y espero vernos muy pronto en el próximo video. Gracias, hasta la próxima.